Para hablar de la logística química, es necesario explicar qué es la logística. La logística es el proceso gerencial que involucra el control de diferentes elementos dentro de lo que conforma la cadena de abastecimiento, desde la producción hasta su entrega en el lugar de consumo en óptima calidad en el momento indicado, en el sitio requerido y a precio competitivo, incluyendo los flujos de información y control. La logística química puede transportar materia prima o productos finales dentro del sistema logístico a centros de consumo o a empresas que necesitan de estos químicos para la elaboración de otros. Nuestro objetivo es satisfacer la demanda de laboratorios, farmacias, clínicas, hospitales, centros de rehabilitación, empresas de limpieza y químicos en general a un costo estratégico. Un eficiente transporte, además de estar apoyado con telecomunicaciones e informática, debe estar resguardado con normas de seguridad específicas para cada situación específica. La identificación de recursos aplica al transporte para la logística química, que es a través de una adecuada coordinación, información y sincronización de los recursos que se pueden evitar innumerables percances, los que pueden ir desde eventuales accidentes hasta el incumplimiento de los objetivos establecidos entre el cliente y su proveedor. El planteamiento del proyecto es que la logística de los productos farmacéuticos cuenta con una serie de aspectos relevantes que le hacen ser diferente del resto de los sectores por su especial composición y efectos en el consumo humano. Constituye un importante eslabón para la garantía de la calidad farmacéutica al asegurar que el producto puesto en el mercado mantiene las características certificadas por el laboratorio y que determinan su uso seguro y eficaz. Los almacenes dedicados al depósito de fármacos deben cumplir con estrictos cumplimientos en cuanto a la ejecución de políticas de control de plagas, limpieza, controles y monitoreo de temperatura, humedad y seguridad. Productos farmacéuticos especiales. Aquellos productos farmacéuticos que requieren tratamiento especial deben tener una adecuada administración. Entre estos productos se encuentran los psicotrópicos y estupefacientes, los productos de cadena frío, las devoluciones, los productos retirados del mercado y los productos en cuarentena. Además, por sus características, estos tipos de productos requieren almacenes especiales, como por ejemplo cámaras frías de 2 a 8 grados centígrados y antecámaras de 12 a 15 grados centígrados para productos de cadena frío, o áreas de temperatura controlada de 15 a menos 25 grados centígrados para determinados productos farmacéuticos. Protección para el transporte de los medicamentos. Existen materiales inusuales que requieren implementar soluciones específicas. Gestión de la distribución de la calidad y la seguridad es de particular importancia en el caso de los productos farmacéuticos. Todas las empresas de transporte deben obtener los permisos y licencias para llevar a cabo las órdenes de este tipo. Es importante formar los conductores responsables de la carga durante el transporte desde el punto A hasta el punto B. El conductor, a través de los dispositivos especializados de monitoreo de temperatura de carga, es alguien que pueda responder de manera adecuada para proteger a las drogas. La cadena de frío en los medicamentos. Los medicamentos o fármacos de la cadena de frío son aquellos que requieren mantenerlos continuamente en un intervalo reducido de temperatura. Requieren temperaturas ambientales y húmedas típicas de las instalaciones de climatización entre 20 a 23 grados centígrados, no debiendo sobrepasar temperaturas superiores a 30 grados centígrados, desde su salida del laboratorio hasta que es suministrado a un paciente. Un medicamento requiere frío, puede tener un largo recorrido. Los requisitos: 1. Las personas designadas deben estar adecuadamente capacitadas en los aspectos de logística de los productos. 2. Existe en el mercado una gran variedad de soluciones para el transporte, almacenamiento y distribución de este tipo de productos, por lo que antes de adquirir alguna es importante hacer un estudio preciso de las necesidades del negocio. 3. Permitir una continua y eficiente operación y administración de la cadena de frío. También ayuda a las compañías a tener liquidez. Tipos de controladores para medicamentos. Su principal característica será comprobar el funcionamiento correcto de la cadena móvil y fija. Existen diferentes tipos, siendo los más utilizados los siguientes. Termógrafos. Miden la temperatura de forma continua y automática. Las mediciones quedan registradas en gráficas del panel. Permiten conocer los cambios de temperatura sufridos en el interior del refrigerador. Indicadores químicos. Indicadores de un umbral crítico de temperatura tienen la propiedad de advertir cuando el medicamento ha sido sometido a una temperatura superior de la deseada durante el transporte.
Es una etiqueta autoadhesiva que se fija al medicamento y se cambia de color cuando se produce dicha eventualidad. Indicadores de congelación. Se utilizan para monitorizar los medicamentos que ven sus propiedades alteradas por la congelación durante el almacenamiento y el transporte. Se trata de indicadores de un solo uso o irreversibles, disponibles a dos temperaturas, -4 grados centígrados y 0 grados centígrados. Termómetros. Termómetro digital. Debe situarse en el exterior del refrigerador, visible y alejado de cualquier fuente de calor. Este tipo de termómetro permite conocer una doble lectura de la temperatura del refrigerador. Por un lado, mide la temperatura actual del exterior e interior y por el otro la temperatura máxima y mínima alcanzada desde la última medición. La transportación de nivel provincial hasta el nivel local debe hacerse en carros refrigerados a una temperatura entre 4 y 8 grados centígrados. En ausencia de carros refrigerados, la vacuna se colocará en cajas frías, las cuales serán transportadas en carros cerrados. La caja conteniendo los paquetes de hielo se cerrará herméticamente colocando previamente un termómetro en su interior. Control a la recepción de las vacunas. Que las vacunas estén en perfecto estado y que lleven la correspondiente etiqueta. Que las vacunas no hayan estado expuestas a temperaturas indeseables, verificando los indicadores de temperatura. Cámaras frías. Deben estar provistas de luces externas de seguridad y de alarmas sonoras, para asegurar que nadie pueda quedarse encerrado en el interior de la cámara, y en caso de ser posible, deben instalarse teléfonos en el interior de la misma. Deben estar dotadas de termostato entre 2 y 8 grados centígrados y de un termómetro o termógrafo. La cámara debe tener fácil acceso para las personas y vehículos. La cámara debe estar instalada en una zona clara, bien iluminada y bien ventilada. Además, debe disponer de un espacio para el embalaje, la carga y la expedición de medicamentos. Control de recepción. Es aconsejable que el responsable de la recepción efectúe medidas puntuales de temperatura cuando recibe los medicamentos, independientemente de que el transporte haya realizado el procedimiento adecuado de que asegure la cadena de frío. Estas medidas de temperatura se pueden realizar mediante un termómetro de punzón. A continuación, se hablará sobre los medicamentos con los que trabajamos junto con sus propiedades y su proceso de obtención. Penicilina. Estructura química. Las penicilinas pertenecen a una familia de compuestos químicos con una estructura química peculiar que le confiere una actividad característica contra un grupo determinado de bacterias. La mayoría de las penicilinas poseen como núcleo químico el anillo 6-aminopeniциlánico, y difieren entre sí según la cadena lateral anclada a su grupo amino. El núcleo 6-aminopeniциlánico consta a su vez de un anillo enlazado a un anillo beta-lactámico. Este último, aparentemente esencial para la actividad antimicrobiana del compuesto, es hidrolizado mediante penicilinasas por las bacterias resistentes a penicilinas. El estado físico de la penicilina es un polvo cristalino, color blanco o ligeramente blanco. Se clasifica en dos grupos, naturales y semisintéticas. Las penicilinas naturales son aquellas generadas sin intervención biotecnológica. Entre ellas destacan la bencilpenicilina, como producto final de interés terapéutico, y los intermediarios aislables, como la isopenicilina N. Las biosintéticas, en cambio, se producen mediante adición de determinados compuestos en el medio de cultivo de bioreactor empleado durante su producción. Es decir, sin que tenga lugar un aislamiento y una modificación química. Las penicilinas semisintéticas son aquellas generadas mediante el aislamiento de un intermediario estable durante una producción microbiológica industrial, como la fermentación en bioreactores, continuada por la modificación química o enzimática del compuesto aislado. Procedimiento de obtención. El método natural consiste en cultivar a gran escala el hongo productor del antibiótico en un medio de cultivo a temperatura adecuada, y luego extraer la sustancia activa desarrollada en el medio por solventes especiales y evaporar el solvente y someterlo después a purificaciones sucesivas. En el método de superficie, las esporas de un cultivo de penicilina se desarrollan en forma de nata en la superficie del medio de cultivo sólido, húmedo, colocado en frascos planos o en bandeja, como el salvado de trigo. Y el método de sumersión se desarrolla en un medio líquido consistente en una maceración de maíz con lactosa,
colocado en tanques de fermentación, en donde el medio es constantemente agitado y aireado a una temperatura de 23 a 25 grados centígrados. Por este método se obtiene el mayor rendimiento. Insulina. Estructura química. Formada por 51 aminoácidos, una producida y secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. La síntesis de la insulina pasa por una serie de etapas. Primero, la prepoinsulina es creada por un ribosoma en el retículo endoplasmático rugoso, RER, que pasa a ser, cuando pierde su secuencia señal, pronoinsulina. Esta es importada al aparato de Golgi, donde se modifica eliminando una parte y uniendo los dos fragmentos restantes mediante puentes de disulfuro. Clasificación. Insulina de acción rápida. Es transparente. Análogo de insulina de acción ultrarrápida. Son transparentes al no tener ningún tipo de aditivo o retardante. Insulina acción intermedia NPH. Son opacas, por lo que hay que intervenirla o rodarla entre las manos antes de ponerla. Utilizan zinc o portamina como retardante. Proceso de elaboración. Se empieza con medio gramo de bacterias Escherichia coli. Los microorganismos comienzan a replicarse rápidamente durante su número cada 20 minutos, más o menos. Una vez que un tubo se llena, se cambia a un recipiente más grande, continuamente hasta llegar a tanques gigantes. Los microorganismos necesitan para crecer agua, azúcar, sal y nitrógeno. Además, se añade un aditivo al caldo bacteriano para evitar que se contamine. Después de varios días de producción, las bacterias están listas para empezar a producir insulina. Para poner en marcha la producción de insulina, los científicos liberan el gen de la insulina mediante la adición de un inductor al tanque lleno de bacterias. Los microorganismos inmediatamente comienzan a producir insulina, manteniendo la proteína dentro de sí mismos. Después de un par de horas, empiezan el trabajo duro de aislar la insulina de los microorganismos. Primero se separan las bacterias del caldo a través de una centrifugadora, obligando a las bacterias a agruparse en el fondo del tanque. Se retira el caldo y se reemplaza a un líquido que contiene una sustancia encargada de deshacer las membranas de las células, ayudando a liberar la insulina. En este punto, la insulina todavía no es insulina, sino proinsulina, un precursor inactivo más largo que la insulina. Se utiliza una enzima que corta una sección de la proinsulina, dejando solo los 51 aminoácidos de la insulina. Después viene el proceso de purificación, donde se separa la insulina de otras moléculas, diferenciando por su carga eléctrica, acidez, tamaño y otras características. El paso final antes de empacar la insulina es la cristalización. La insulina se mezcla con zinc, lo cual ayuda a formar cristales estables y se seca hasta que se convierta en un polvo de cristales brillantes. A su debido tiempo, los cristales pueden ser rehidratados en una solución y se vierten en los viales, cartuchos y plumas que se distribuyen en todo el mundo. Conclusión. Cada vez está más extendido el uso de la digitalización, lo que ayudará a abordar los numerosos retos de futuros en la logística farmacéutica y química. La logística en ambas industrias será capaz de enfrentarse con éxito a procesos más complejos y ofrecer productos más personalizados.